J, O, Jo, O, J, O, J, Oj, O, Jo. Seguramente ustedes no tienen referencia a esto. Este es el silabario con el que aprendí a leer. Era la primera lección que existía, ¿ya? Y yo me metí de intruso, de polizón, a la escuela unidocente que existía en Cancahual, que incluso los valdivianos no saben de repente lo que es Cancahual. Cancahual es un lugar frente a la isla Sofía, yendo camino Nieve, ¿ya? Y ahí existió una población un tiempo, tenía relación con obras portuarias, y ahí estuvimos. Y ahí yo me metí de polizón en la escuela porque mis hermanos entraron a la escuela. Y yo me quedaba solo en casa, evidentemente llegué para allá y después la profesora, que no recuerdo su nombre, me instaló en algún lugar y me pasó el libro como para que yo jugara. Y yo aprendí a leer ahí, salí medio avispado y aprendí a leer ahí en corto tiempo, ¿ya? Y por eso me acuerdo de esto perfectamente bien, ¿ya? La otra relación que tengo con la lectura es después en la escuela San Francisco de Valdivia, donde yo estudié posteriormente, y como en tercero, cuarto año, quinto año, leí un cuento que no sé de quién era, que no sé quién era el autor ni nada, pero era el niño tambor. Y el niño tambor era sobre un árbol, un manzano creo que era, avistaba a las tropas que venían. Y después encima lo mataban, era terrible. Y eso me llamó la atención. Es mi único acercamiento que yo tuve, sí, en el fondo, hacia la literatura. Yo no tuve un capital cultural como tienen muchos que tenían libros en la casa o que los padres andaban dentro de este ambiente, nada de eso. Entonces evidentemente fue muy tarde cuando yo partí con esto y la culpa de esto realmente la tienen generalmente los amigos, los conocidos que yo tuve, ¿ya? Yo tengo que mencionar a cuatro personas a tres personas realmente que no, dos no están acá, ¿ya? Está uno, está el Lucho, que nos conocimos en el Liceo de Hombres, ¿ya? Y ellos tenían un cierto capital cultural, no el total que uno se imaginara, pero tenían un cierto capital. Él era uno, Luis Díaz, amigo desde esa época hasta esta época, ¿ya? El otro era Roberto Matamala, amigo desde esa época hasta esta época. Y el otro era el Chico Armijo, él no está acá, está en Canadá, ¿ya? Vive en Canadá, lo vi hace poco, y de ellos yo aprendí mucho, yo aprendí de ellos, ¿ya? Con Roberto por primera vez, por ejemplo, vi que se leía en esa casa y que Roberto hacía sus tareas, cosa que para mí era impensado, o sea, eso no funcionaba. Roberto, me acuerdo alguna vez llegar a la casa donde vivía y llega y Roberto me dice, hagamos las tareas, bueno. Yo le hablo a mi señor, ¿cachai? Ni idea de esas cosas, y lo voy a hacer. Entonces, fue un aprendizaje bien especial con ellos al respecto. Después, por ejemplo, este otro atorrante, yo lo llamo así ahí, ¿no? De repente empezó, a mí no me gustaba la música clásica, ellos me decían música clásica y yo, sí, más o menos. Hasta que un día me sentó y me obligó a escuchar la novena de Beethoven, ¿ya? Me obligó, esa es la verdad. Me colocó la cuestión, me dijo, escucha, y la colocó, y escucha, y todo ese estilo. Entonces me colocó el cuarto movimiento. Y mi música preferida, entre todas las que escucho, es la música clásica. Tengo el cuarto movimiento de todo, ¿ya? Y de chico, mi hijo, aprendí a estar escondido, porque el chico fue el presidente del centro de alumnos en su momento en el liceo, y yo le hacía los discursos, o sea, no eran muchos discursos, pero un discurso por lo menos se lo hacía yo para callado. Y él lo recordó otro día, porque anduvo acá en Valdivia, lo recordó él, yo me hacía los discursos. Entonces, incluso para cuando se hizo la licenciatura de sexto año en esa época, el discurso lo hice yo y se lo pasé a él, pero como yo andaba chistoseando siempre detrás de todo, empecé a decir el discurso antes de la ceremonia en todas partes. En la plaza, donde sea, con el resto de los compañeros, en el liceo, yo siempre empezaba con
mancomunado soy en repartir alegría, y andaba yo diciendo, y a donde llegaba yo, mancomunado soy en repartir, por todas partes. Llegó el día de la licenciatura, y entonces el chico pasa adelante porque era el presidente del centro de alumnos y tenía que hacer el discurso, ¿no? El chico se instala y dice mancomunado, y todo el teatro Cervantes, los alumnos, ¿no? Mancomunado soy en repartir alegría. Entonces, pero él me enseñó que uno podía hacer muchas cosas estando en la sombra, ¿no? Entonces, de eso, o sea, son recuerdos hermosos. Yo agradezco cosas de ustedes, de todos. Aquí no hay ninguna persona que yo conozca, o sea, hay algunos que no conozco, pero la mayoría sí los conozco desde el tiempo. Y son mis afectos, ¿ya? Y los afectos uno los mantiene por el tiempo y se queda con los afectos para siempre, ¿ya? Como el afecto que yo tengo a Valdivia, las calles de Valdivia. De salir en la noche y ir y que me reten en la esquina de Aníbal Pinto con Coca, que hay otro afecto, un afecto que no está presente, que es el pelado Poblete, que fue un profesor en la escuela de teatro, que en esa esquina me retó a chucha limpia, así tal cual, ¿ya? En la noche andábamos juntos, él era el profesor, yo el alumno, porque me retó y me dijo, yo ya había empezado como a dar señas de que escribía en la escuela de teatro, y me retó, pero a garabato limpio, de por qué perdía el tiempo, por qué andaba puro leseando para allá, por acá, me dijo, cabrón, desgraciado, me dijo, ¿tú crees que ese talento para escribir se da todos los días? Bueno, me trapeó, pero bien trapeado, la verdad es eso. Todavía lo recuerdo, ¿ya? Y evidentemente con él muchos afectos porque hicimos muchas bromas en esa época con él, bromas terribles desde... A ver, bueno, después del 11 de septiembre me acuerdo, él era comunista, era del Partido Comunista, y evidentemente tenía algunos problemas. Y recuerdo que un día me pasé a buscar y me dice, vamos a una fiesta, weón. Ya partimos a la fiesta, weón. ¿A dónde la fiesta? En el regimiento. Estamos hablando de unos 2 o 3 meses después del monstruo, una cosa así, y el Hernán andaba fondeado, ya lo habían echado de aquí, a mí también me habían echado, yo había vuelto, ya todo un show que teníamos armado con eso. Entramos al regimiento porque el epónimo, creo que era el título que tenía esa persona, hacía fiestas dentro de su casa, adentro, una casa que está en Buera, después de una tapia grande que hay de cemento, hay una casa escondida y hay una puerta pequeña. Entonces ahí entramos nosotros tres, así que adentro los dos bailaban. Vete a bailar adentro, porque este andaba con su señora ya en esa época, con la Lucía Díaz, dentro del regimiento, ¿ya? Evidentemente nos reímos mucho, pero estábamos corriendo unos riesgos terribles. Y vete a bailar ahí. Entonces, son las personas que me formaron para escribir. Es increíble, o sea, me formaron de una forma absolutamente no ortodoxo, nada, o sea, cualquier cosa, ¿sí? Eso es usted. Después, para no latearlos tanto, chicos, hubiese cuestiones. Evidentemente yo sé, por ejemplo, que para mucha gente yo no soy como de su agrado, porque siempre dije las cosas, ¿sí? Tengo esa costumbre y espero que no se me quite hasta en la tumba. Es un estilo, porque incluso tengo, como he contado a algunos, tengo una lista de personas que no quiero que vayan a mi funeral. La hice. Y bueno, ya le encargué a la persona que quiero que la lean para que si existen esas personas por casualidad y van, se retiren. Porque para sí mismo ya basta, pues, o sea, hasta ese momento se ha echado pescado, ¿sí? Bueno, el teatro a mí me dio sentido a mi vida. Yo digo, claramente, yo andaba dando la hora, como dicen los chicos, y vi al teatro, me dio sentido, y el escribir mucho más, ¿ya? Y siempre me hice el leso, como le digo a Roberto, y digo, Roberto, jugamos con estas cosas, yo me hacía como el leso siempre, como que no sabía nada, todo el estilo, y agarraba conocimientos por aquí, conocimientos por allá. Pero el teatro me hizo encontrar una forma de vivir, de pensar, de cuestionar la vida, de cuestionarla siempre, no de a poco, ¿no?
Porque si no creo que me habría transformado como en guerrillero, una cosa así de esa época, que era la cosa que estaba como en el aire. ¿Ya? Yo estuve con mucha gente de ese tipo, pero no era mi opción realmente. ¿Ya? Y ellos afectos también por ahí grandes a algunas personas. ¿Ya? Bueno, y en esta época ahora no sé qué decir realmente en que el libro físico desaparece, porque en esta época yo por lo menos pienso que esto ya está en extinción completa. Estos van a pasar a ser, si uno piensa en futuro, a lo mejor van a estar guardados en pequeñas cápsulas, ahí van a estar. Y físicamente puede que existan algunos museos que contengan alguna de estas cosas, y serán algunos, ¿ya? Serán los más capos, será museos, ese tipo de cuestiones. Yo en este libro, por ejemplo, le hago un homenaje de repente en una de las obras, en la cuestión de brujos, entonces del aire, algunos autores que son los que a mí también me marcaron. Entonces incluso hay pequeños guiños que hago, porque juego de palabras o de situaciones. Está evidentemente la Divina Comedia de Dante, está ahí, en alguna parte está. Los más avispados, como digo yo, la van a cachar. Roberto Mandamara no la cachó. Y yo es la primera vez que yo digo que yo hice esos juegos, ¿ya? Hay otra, Calderón de la Barca también, que tampoco la cachó. Y me entretení un poco de esa manera, o sea, jugando con esto, que no sea una cosa terrible, sino que juegos de una u otra manera, que funcionaron. Y ahora, bueno, estamos en esta falacia terrible, que es la falacia más grande que creo que existe, de lo que uno le toque conocer, que es de una vejez digna. Es falso, absolutamente falso. La vejez no es digna. No tiene nada de digno. No tiene nada de digno empezar a tener dificultades para caminar, para moverte, para subirte a la tina. Es asqueroso. No sé por qué crees que todo el mundo es una vejez digna. Hagamos una vejez digna. ¿Verdad? Como yo soy de Sifón, lo digo. Entonces, me parece terrible que la sociedad de cierta manera mientan esas cosas y todos mientamos en eso. No es digna. Bueno, y además si le agregamos las condiciones, el contexto social que tenemos aquí en Chile, imagínense lo que es. O sea, todos sabemos eso. Pero aparte de eso, lo otro, el que se diga eso otro a mí me violenta mucho, me molesta, ¿verdad? Y bueno, yo soñaba siempre con morir un poco con la espalda en un castaño que nosotros conocemos, para ir, ojalá en agosto, cuando llegan las golondrinas, ¿sí? Entonces un poco soñaba con morir de esa manera, en un día en que llegan las golondrinas y ahí quedarse tranquilito. Y evidentemente espero que, como Joyce, no se anuncie mi muerte. Entonces si Joyce o ese y otro, uno de los dos me pidieron que te ponemos auspicio a esto y pidieron que me anuncien hasta 3 días después de muertos que habían muerto, ¿no? Sí, me encantaría que eso sucediera. Después hay otros afectos por aquí que yo tengo de distintas maneras. Mis amigotas de ahora último, ¿ya? La Bea, la Paloma, con que peluceamos hasta que nos da puntada, ¿ya? Con el otro hombre sin poto igual que yo. Con mis afectos que han sido de teatreros, de escribir, la Fran, la Sandra, ¿ya? El Marco, que lo tengo entre mis hojas de alguna manera metido, y tú no te has dado cuenta, pero ya te has dado cuenta. La Chiqui fue mi segunda esposa, así divertido, de tiempo que no nos veíamos, y para que yo ya te lo dije ahí, el agrado de verte acá. Tenemos 2 hijos con ellos. Después, ¿quién más sigue allá? Con el Ricardo nos hemos peleado, no, nunca hemos peleado. Hemos sido nunca para entretenernos un poco nomás. Deportivamente. Hemos estado distantes y la vida nos unió con este libro, al fin y al cabo. Increíble, pero te dio las circunstancias, nos unió a eso. ¿Ya?
Después al lado de Chiqui, está este caballero de lente que hay allá. René. Sí, el René, caballero de lente, te digo yo. Sí. Un día René casi me mata, no sé por qué no me mató, pero una vez yo le dije, por una enfermedad me dio una especie de remedio casero. Entonces, yo le dije que evidentemente no creía en esas cosas para nada, tenía que tomarme más o menos como toneles de esto para que me hiciera algún efecto. Que mejor estaban en una patillita, era mucho más fácil. Y Marco es hijastro mío, no me gusta la palabra hijastro, es fea para mi gusto, ¿ya? Pero Marco era niño cuando yo escribí una obra que aquí se llama La Repartija, ¿ya? Y ellos me ayudaron con su hermana Jessica, de alguna manera, con el silencio de niños, como les coloqué yo, porque era chico y era terrible con eso, no dejaban ni moderar a los niños porque el otro ayer estaba escribiendo ahora, ¿ya? Que encontraba terrible, pero amor me dice cosas. Entonces, él con la Jessica me soportaron ese tiempo, ¿ya? Pero yo también aprendí otra cosa con ellos, aprendí a ser papá, cosa que no fui con los hijos míos, ¿ya? Lo aprendí con los de ustedes. Increíble, pero así es la gaita, ¿ya? De ella no tengo claro. De este caballero de acá, yo le tengo afectos desde que supe de él en un bar, ¿ya? Que en el fondo sin tener relación contigo de ninguna manera, pero para mí fue una aventura chula, para mí era una cosa utópica, era como, la maravilla del barco, ¿ya? Que si tuvieron un barco y partieron hacia Cuba, era la idea, ¿no? Y llegaron a México, y acá en Valdivia fue todo un revuelo al respecto de todo el estilo. Existe un libro que se llama El Halcón Rojo, que lo tiene, que debería convertirse para mi gusto en obra de teatro, ¿sí? Pero para la cantata, ¿ya? Macheca, que siempre ha acompañado a Lucho y siempre me ha soportado, ¿ya? Y la Lili está por allá escondida, que es pura gente conocida, ¿ya? Así que 1.000.000 de gracias, chicos. El Yerko, que se unió ahora último al bar. ¿Entonces? Así que gracias a todos. Y el Jaime, que siempre lo he conocido. Y él siempre ha estado ahí, siempre está por allá, está por acá, por el estilo. Y nunca hemos sido amigos nosotros, pero siempre no, pues es la verdad, pues sí, no, también Ni enemigos tampoco. Ni enemigos tampoco, pero somos gente que hemos funcionado bien, no hemos respetado de manera posible. Y porque él es el hermano mayor, mayor que Roberto. Es Matamala, es mayor que Roberto, ¿ya? Entonces también siempre andábamos todos roboteando juntos, ¿no? Menor que Bueno, eso. ¿Y qué voy a decir yo? Nada más, porque más encima creo que esto, como les dije, ya van a desaparecer. Esa es la cosa.